Gracias por esta mañana, quien esté conectado, saludos, que Dios bendiga su vida, quienes están presentes en este día, que la palabra de Dios sea contundente hacia nuestra necesidad personal en cada vida. Oramos, Señor, pedimos que hables en esta hora y te agradecemos por todas las cosas. Ponemos delante de ti este inicio de semana, Señor, que todas las cosas, acciones, pensamientos, decisiones que se toman esta semana sean fundamentadas y basadas, Dios Todopoderoso, en usted. Que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, Señor. Que no vayamos a una velocidad que no es la suya, Señor. Padre, aquellas cosas que parecen irresolutas, Señor, las ponemos delante de usted. ¿Acaso no es usted el Todopoderoso, Señor? Quien esté expectante de una respuesta milagrosa sobre un tema, Señor. Igual, sigo creyendo que usted es un Dios de milagros. Un Dios que no abre solo puertas, sino pone puertas donde no hay, Señor. Donde hay muros, Señor, para que sus hijos puedan dar esos pasos de fe y vivir ese avivamiento, Señor. Oramos por cada persona que tiene un padecimiento de salud, Señor. Padre, he aquí nuestra oración y nuestra intercesión, Señor. Que usted sea el que establezca en cada uno de nosotros sus planes y sus propósitos de sanidad, Señor. Oramos, Señor, por nuestra iglesia, por el liderazgo de todos los ministerios, Señor, por los servidores que están en cada área con la responsabilidad, Señor, alrededor de la obra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, chicos. Que Dios le bendiga, iglesia. Buenos días. La enseñanza de esta mañana nos lleva a tratar de procesar algo que es sumamente interesante, y no sé si usted ha leído alguna vez la carta o la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Está en el Nuevo Testamento, justo antes de la de Hebreos y justo después de la de Tito. Tal vez le comienzo contando. Trata de tres personajes. Filemón es a quien es dirigida la carta, Pablo, quien escribe la carta, y Onésimo, que es el que lleva y porta la carta que Pablo transmite a Filemón. Pablo dice el capítulo número 1, versículo 1, bueno, es solo un capítulo, toda la epístola. Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, háblenos, enséñenos lo que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Esto me da una luz alrededor de quién es Filemón. Primero, me doy cuenta que es un hombre converso a Cristo. Segundo, que tiene un ministerio en su casa, o una iglesia en su casa, porque ahí lo dice, mire, y a la iglesia que está en su casa. Y tres, obviamente, es un hombre que mantiene ministerio y que ha colaborado, ha trabajado con Pablo en distintas ocasiones. Sin embargo, el propósito de la carta lo que busca es establecer cómo poder corregir un error, cómo poder perdonar a quien por una decisión equivocada nos afectó, y cómo la restauración viene a ser el final precioso y perfecto de cualquier situación en el quehacer personal. No hay opción. Y en todo esto es donde se va dando cuenta alrededor de la responsabilidad que hay. Le explico. Filemón era el amo de Onésimo. La esclavitud, aunque hoy la vemos como algo anacrónico, chocante a nuestra manera de pensar, hasta menos de un siglo era visto como algo normal y lógico en cualquier parte del mundo. En cualquier civilización, en cualquier cultura, existía esa manera de ser donde habían hombres que tenían no identidad propia, sino que eran propiedad de otros hombres, literal, propiedad. Aquí es donde quiero hacer una mención histórica muy importante, porque
la Revolución Francesa establece que todos los hombres son creados iguales. Fue el primer contrapunto que rompió con la decisión de lo que era la esclavitud. Sin embargo, aunque la Revolución Francesa fue en 1700, ya me voy a acordar, y después de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que primero fue la Declaración de Independencia en 1776, y entonces cuando se da la Revolución Francesa, lo que sucedió es que aunque en Francia como territorio continental se abolió la esclavitud, en la mayoría de sus provincias de ultramar o overseas, como se dice en inglés, la esclavitud seguía siendo del día a día, número uno. Cuando en los Estados Unidos en 1776 se establece en la Declaración de Independencia firmada por las 13 colonias que el hombre también es creado en la misma manera y no hay hombre sobre hombre, este principio no se cumple porque es hasta finales del siglo XIX donde en la guerra de secesión de los Estados Unidos, Abraham Lincoln pues derrota los Estados Confederados y entonces se da una abolición nominal absoluta, pero 100 años después casi. Sin embargo, fue en El Salvador y en Centroamérica en 1824. 3 años después de la independencia de los Estados Unidos de Centroamérica del Reino de España, que fue en 1821, donde se abole de manera absoluta la esclavitud. Es un pensamiento interesante, porque estamos delante de tierra de que de 1824, y siempre lo he dicho, debería de existir, no en cada país, sino en cada ciudad del mundo, una plaza en honor a José Simeón Cañas. Porque él fue el que promulgó esto y representa algo sumamente importante para entender ciertas cosas alrededor de la identidad. Sobre este principio y este fundamento es donde nos cuesta entender muchas veces por qué la Biblia habla de esclavitud. Porque en el Imperio Romano era normal. El Nuevo Testamento se escribe bajo un periodo donde Roma dominaba absolutamente toda la región mediterránea alrededor de lo que se conocía como la Palestina y ahora también se conoce como Israel, Líbano, Siria, Irán, Irak, parte de Egipto, Jordania, etcétera. Sin embargo, ¿por qué hago toda esta mención general? Porque es muy importante establecer de que no era malo ser esclavo, pero había un agravante. Si el esclavo decidía escapar y emanciparse de su amo, lo que automáticamente la ley romana estableciera la muerte, ¿okay? No había opción. Y acá es donde en primer lugar encuentro a un hombre como Filemón, que ya me dice Pablo en la carta que es buena gente, que tiene una iglesia, etcétera. Pero pongámonos en su posición. ¿Cómo manejar, por ejemplo, la deslealtad? Fíjense que la deslealtad es una cosa que duele. Darte cuenta que la gente que has bendecido te mete el puñal. Y aquí tenemos 2 o 3 opciones, ¿no? Ponernos en plan drama queen, donde siempre vamos a vivir lamentándonos, donde siempre vamos a manejar una situación de autocomiseración, donde 10 años después todavía vamos a resentir que alguien nos traicionó, que alguien nos dolió, o irnos al otro extremo, donde vamos a cerrar pórticos y puertas y nos vamos a volver duros, insensibles, para evitar que nos vuelvan a dañar, para evitar que nos vuelvan a ofender. Y las 2 cosas son malas. Porque de repente, en el caso de lo que la carta me va a ir develando poco a poco, es que había una buena relación entre Onésimo y su amo Filemón. Sin embargo, un día Onésimo decidió escapar. Y esto Filemón lo toma como una traición, como una situación alrededor de que no debió haber pasado. No es fácil vivir una vida cristiana y en nuestro cristianismo tener espacios de mucha fe y mucha devoción, pero tener pequeñas hendiduras donde el resentimiento, la herida, el chambre, el malestar o el enojo surgen. Creo que hay una debacle bien interesante alrededor de cómo ser y cómo no ser. Y en el caso de Filemón,
pues creo que es muy importante profundizar un poquito en ese sentido. ¿Cómo manejar la deslealtad, por ejemplo, entre parejas? Es un tema que a mí me inquieta. ¿Cómo manejar la deslealtad cuando tú sos el jefe y le has dado todo a un empleado y el empleado te dice muchas gracias y simple y sencillamente se da la vuelta? ¿Cómo manejar la deslealtad alrededor de alguien que le has entregado tu vida y un día te cambia por otra persona? Esto es necesario tratarlo sentimentalmente. Porque encuentro hombres y mujeres que no se han dado una segunda oportunidad, que siguen sufriendo por algo que pasó. Y te digo, de verdad, en la vida hay que aprender que es de ciclos. Y los ciclos son necesarios. Y esto puede generar en nosotros, más allá de la acción de la deslealtad, puede generar resentimientos, raíces de amargura, rencores que nos afectan en todo lo demás. La verdad es que la grandeza en la fe, cuando encuentro a alguien maduro espiritualmente, es aquel que sabe sufrir, pero sabe terminar ese periodo de sufrimiento sin resentimiento hacia quien dejó de estar, o quien ya no está, o quien decidió no seguir. Porque aquí hay una verdad, estoy hablando sentimentalmente. Nadie puede obligar a nadie a amar. Nadie. No puede existir alguien que obligue, por más que hagas, que pagues, que compres, que manipules, tarde o temprano. Y es el punto donde, en el caso de un cristiano, uno tiene que aprender a vivir, hermano, muchas veces sin las personas de las cuales dependíamos. Emocionalmente, uno tiene que ser muy cuidadoso, Luis, de generar dependencias emocionales. Las dependencias emocionales son peligrosas. Conozco hombres casados, mujeres casadas, que porque están ocupados sus cónyuges en el día a día y no probablemente haciendo malas cosas, ¿ok?, sino que trabajando, comienzan a depender emocionalmente y generan algún tipo de dependencia emocional de una persona que no es su esposo o no es su esposa. Esto no quiere decir que sea adulterio, que quede claro, ¿ok? Simplemente es una dependencia emocional peligrosa, sí. Complicada, sí. De alto riesgo, sí. Y espiritualmente, hermano, creo de todo corazón de que uno tiene que ser muy cuidadoso. En el caso de la relación Filemón, obviamente Onésimo existía ese día a día. Si no, la carta no se hubiera dado. Pero un día uno decidió terminar su relación de trabajo o de esclavitud, le vamos a llamar, pero curiosamente era esclavo. Y como esclavo no se puede hacer mucho. Escena número 1. Escena número 2. Me llama la atención cómo Pablo aborda el tema cuando dice en el versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Veo una cualidad interesante, una cualidad alrededor de Filemón que me agrega, es de que tiene pasión por las cosas de Dios. Te digo algo con respeto, eso es algo que se ha perdido últimamente. Yo veo muy pocos cristianos con pasión por las cosas de Dios, con pasión por la iglesia, con pasión por la obra. Y esto es algo que debemos vernos, porque hay veces, no es que no sepamos dónde queda quinta de Génesis, ¿me entiende? Que deberíamos de saber a dónde queda sexta de Juan o tercera de Julio. Porque eso tiene que ver en la lectura bíblica, en el conocimiento de la palabra, en el entendimiento de lo que Dios quiere de ti. Pero tenés que llegar a un punto reflectivo. ¿Qué hablarían otros de ti a referirse a ti como Pablo se refiere a Filemón en esta carta? Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Qué bonito. La responsabilidad del apóstol Pablo es establecer un nivel de oración alrededor de su entorno, teniendo el agravante que está en la cárcel. Porque quien está en la cárcel es Pablo. Y aquí me da otra percepción. No siempre los tiempos son favorables. Porque te mentiría si te dijera que son favorables.
Hay tiempos de mucha incertidumbre y hay tiempos de mucha certidumbre. Pero independientemente que esté en la prisión, Pablo mantiene sus hábitos y sus responsabilidades espirituales. Y esto es algo que no te puedes desanimar. O sea, no puedes. Los tiempos, hay veces las cosas son contrarias. Y yo siempre me digo a mí mismo, cuando tengo semanas difíciles, semanas complicadas, la otra semana va a ser mejor. La otra semana algo va a pasar. Yo vivo de semana en semana, ¿me entiendes? O sea, trato de planificar a 20 años, a 30 años, no puedo, honestamente, no puedo. Quisiera, pero no puedo. Inmediatamente me lo corta la llamada. Mire, hermano, fíjese que está en el hospital fulano, ¿puede ir ahora? Ahí voy. Y entonces uno tiene que aprender esa dinámica. Y esa dinámica es algo importante en este punto. Porque cómo se refiere el apóstol a Filemón, yo me preguntaba cuando lo leía esto ayer en la tarde, si así se refiriera Pablo si me mandara una carta a mí. Y si no, ¿cómo se refiriera? Si se refiriera. Porque la participación de tu fe sea eficaz, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo. O sea, esto que estamos súper felices y alegres de todo el amor que haces, de todo lo que estás haciendo. Porque por ti, Filemón, le está poniendo, han sido confortados los corazones de los santos. O sea, les has ayudado. Y aquí confortado los corazones puede ser con palabra, puede ser financieramente, puede ser un montón de cosas. Pero la cosa es que el hombre está ubicado. No era un mal jefe, no era un mal amo de esclavos. Era un hombre interesado en la gente. Es un hombre interesado en la gente. Me lo está diciendo. Sin embargo, aquí hay un punto de oro. Onésimo es capturado. Y Onésimo, antes de que lo maten, quien decide o no sobre él es su amo. Y da la casualidad, si existiera la palabra casualidad, que cada día creo menos que existe esa palabra, de que termina en una prisión donde está Pablo preso. Quiero imaginarme la escena, ¿verdad? La escena es llegar a la prisión y ver un grupo ahí alrededor de un señor anciano. Y la curiosidad, preguntar, ¿quién es? Ese es Pablo. Antes era Saulo. Este era perseguidor de cristianos. Y viene la memoria de este muchacho. Pero este es el que llegaba donde mi amo. Este es el que comía allá donde mi amo chiles rellenos. Este es el que platicaba con él. Entonces, de alguna manera, se va desarrollando el vínculo. Y al irse desarrollando el vínculo, pues se da cuenta Pablo de que este es el que atendía cuando él llegaba. Y que rompió el vínculo con su amo por irse lejos y terminó a la par. Aquí sacó varias lecturas. Mire, a los que aman a Dios, y este es un versículo que a mí me ha costado, suena fácil, pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Solo a mí me pasa que cuando me pasa algo contrario, hago un berrinche emocional. Y yo hago berrinche en mi corazón, Señor, ¿por qué pasó esto? Me dan ganas de hacer la llamada, me dan ganas de hablar con fulano, me dan ganas de quejarme con sutano. Y ese berrinche siempre he logrado controlarlo, porque no es correcto que el pastor haga drama. No se ve bien, me explico. Me acuerdo de ese personaje que es sobrecargo de avión, que se hartó de que ¿cómo se llaman? Los pasajeros, ni siquiera de clase business o first, de clase turista, lo insultaran, lo maltrataran, y un día dice que ya no aguantó. Y está la narrativa que cuando aterrizó el avión y una señora lo insultó, dice que agarró 2 cervezas, las abrió la puerta, abrió ¿cómo se llama? El tobogán, agarró así y se deslizó y ¡fum! Para abajo, como que estoy harto de toda esta gente, ¿me entiende? Haciendo berrinche. Nosotros no podemos hacer berrinche. Un cristiano debe hacer cada vez menos berrinche. Debe controlar sus emociones y debe saber cómo manejarlo. Y en este principio es donde yo veo a Pablo que aún en su prisión mantiene criterio. Dicen los profetas, no sé por qué en los ministerios proféticos siempre dicen, lo que no entendés hoy. Y póngale atención a esto, Manuel, porque es verdad, lo que no entendés hoy lo vas a entender mañana. Y yo no sé, pero lo dicen siempre los profetas, lo que no entendés hoy lo vas a entender mañana. Y créame, tienen razón.
Tienen razón, porque de lo peor siempre he visto que sale lo mejor. La cosa es de que Pablo en su prisión y en su momento complicado, permítame, voy a poner esto en silencio porque están en buena plática ahí en el ministerio, pero no es el mío. No sé quién es este. Está bueno el chicle aquí, ¿eh? Wendy Interiano, te amo, dice. Entonces, lo que no este principio es clave. Alrededor de ir viendo cómo se va en este punto, esta carta, porque cuando llega la confesión de Onésimo y le dice, sí, yo me fui y todo, lo que Pablo hace, hermano, primero es confrontarlo. Segundo, lo defiende correctamente. Uno no puede atravesarse, lo digo con cuidado, en los procesos de Dios con personas para evitar que en algún momento pasen momentos complicados. A mí como pastor me costó entender eso, porque tengo una, diría yo, una percepción de vida bien paternal. ¿Estamos? No, aunque creo que hay un montón de gente que tiene el rol de pastor, pero no es pastor. Predica y predica bien, pero pastorear es otra cosa. Y entonces se les vale la intención, vaya, así veámoslo. Pero entonces, aquí es donde Pablo comienza a confrontar a Onésimo, que él no puede avanzar en la vida si no enfrenta su pasado. Regla de oro. Yo creo que hay veces no es que fallemos en enfrentar las cosas, sino en los tiempos. Hay gente desesperada que quiere hablar de un tema que no es el momento para hablar. Hay gente desesperada que quiere vivir confrontando situaciones, y eso, por ejemplo, afecta a matrimonios, porque yo conozco matrimonios que viven peleando mañana, tarde y noche. ¿Y por qué viven peleando mañana, tarde y noche? Porque han tocado en tiempo o fuera de tiempo algunos temas que no vale la pena mencionar. Mire, hay cosas que son irrelevantes para argumentarlas tan siquiera. Punto. Y hay otras cosas que son necesarias tratarlas en el momento, y hay cosas que son necesarias tratarlas con terceros para que no terminen en pleito. Pero sí es necesario ver todo esto, porque en esta confrontación Pablo no se atraviesa para defender a Onésimo, sino para decirle que tiene que hacer lo correcto. ¿Qué pasa si el pasado nos alcanza? Espéreme, porque aquí había un miedo. El miedo era de que si lo buscaba lo iba a mandar a matar, aunque ya vimos que era un buen hombre, era noble, pero era la regla, era la ley. No podía sentar un mal precedente a otros esclavos, porque si lo perdona, los demás iban a zafar y iba a pasar lo mismo. Todo eso puede pasar en la mente de alguien. Es como que alguien te robe. O sea, si lo dejas pasar, todos los demás van a comenzar a robarte. Si alguien cruza una línea como jefe eres de alguien y te insulta o te grita, tenés que tomar una decisión, porque no perdiste la autoridad y todos los demás te van a terminar insultando o gritando. ¿Ve cómo funciona? Igual, novias, señoritas, dignidad. En el mundo siempre hay que tener ese cuidado. Pero volviendo al tema específico, Pablo en su redacción le dice algo curioso. Versículo 9, mire. Versículo 8. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo sabe quién es. Deje el texto, manténgalo, el 8. Le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. La autoridad espiritual no se compra en la esquina, ¿ok? La autoridad espiritual se gana haciendo lo correcto, se gana siendo respetuoso. O sea, créame que en serio, la autoridad espiritual requiere muchas veces sacrificio. ¿Por qué? Porque a uno le toca abstenerse de cosas por respeto a otros. La autoridad espiritual es algo que el tiempo lo va dando, y aquí Pablo le está diciendo, por la autoridad espiritual que tengo, te puedo pedir algo, ¿me entendés? Y yo sé que estoy en un punto donde lo tenés que hacer. Y aquí es donde para mí es una lección, porque encuentro tanta gente soberbia espiritualmente,
Soberbia espiritualmente, ¿qué es? Que se le subió hasta el tercer cielo. Cabezona espiritualmente. Personas que o sea, que dice la Biblia, aunque yo hable lenguas angélicas y no tengo amor, nada soy. Ya me aterrizó. Pero uno tiene que tener cuidado de la soberbia espiritual, de sentirse superior a otros espiritualmente hablando, porque miren, la vida, como dijo el profeta aquel, es una tómbola. Y hoy estás arriba y mañana estás abajo. Y cuando estás arriba tenés que tener prudencia. No es mírenme, aquí estoy, yo soy el non plus ultra max. No, porque un día si estás abajo vas a pedir misericordia. Y en la medida que diste misericordia, que fuiste prudente, que fuiste de bendición estando arriba, la vas a recibir estando abajo. La ley de la siembra y la cosecha no cambia. Ateo puede ser una persona, pero la ley de la siembra y la cosecha es algo permanente. Y es en este proceso que Pablo le dice, mira, yo te puedo pedir algo per se, pero en el versículo número 9 y en el versículo número 10 hay dos palabras clave. Y la primera está ahí, mire, más bien, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora más, además, prisionero de Jesucristo. Pero la palabra de oro es te ruego. Es Pablo, o sea, ¿qué necesidad tiene Pablo de rogar a alguien? Y la segunda palabra más poderosa está en el versículo 10. Te ruego, lo vuelve a decir, lo dice dos veces, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Ok? Siento de todo corazón que uno tiene que desarrollar un poquito la humildad. Así tenga usted millones. Y si usted tiene millones y es humilde, lo felicito. Mantenga eso. Si usted tiene recursos y es humilde, lo felicito. Porque aquí está la clave para cualquier cosa. Dice la Biblia, Dios mira de lejos al altivo, mas atiende al humilde. Necesitamos que Dios nos atienda, hermanos. Todos los días necesitamos de la presencia de Dios. Todos los días necesitamos de la provisión de Dios. Todos los días, Ramón, necesitamos de la sabiduría de Dios. Y por eso digo, qué bárbaro, o sea, realmente esta gente se forjó en carácter. Pasamos de hombres testarudos, pleitistas, peleoneros como Pedro, a hombre que le dice al otro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, anda, levántate en el nombre de Jesús. Pasamos de hombres, hermano, perseguidores de gente en la fe. ¿Quién de ustedes en el pasado era crítico de los cristianos? Tiene a uno enfrente. En el Liceo San Luis en Santana, yo me acuerdo me di cuenta que había un compañero mío que era evangélico, segundo grado, tercer grado, y en mi percepción de religión, para mí era peor que cualquier cosa. Fui malo, fui cruel con este muchacho. Usted no tiene idea. O sea, hoy ser cristiano es otra cosa, pues hay que cristianos en todos lados. Pero en ese tiempo, 1970, y no le voy a decir, pero mire, hermano, era durísimo. Ahora, ¿quién diría? Y cuando me lo he encontrado, le he pedido perdón como usted no tiene idea, porque yo lo bulleaba. Como usted no tiene idea, yo podía ser el ser más despreciable, buleador, prepotente, altanero a mi edad, de esa edad, ¿verdad? Y me amparaba siempre en mis abuelitos y todo eso. Pero ¿quién diría? ¿Quién diría que de repente en la vida, y le voy a decir algo que tal vez no he contado, un día lo traté de la patada y 2 horas después, siendo niño, sin conocimiento ni contexto, me atropelló una moto? Y cuando desperté en el hospital 2, 3 horas después, esto nunca se lo dije a nadie, pero sin tener conocimiento de Dios, solo le dije a Dios, perdóname Dios, porque yo me atravesé la calle, no me fijé que detrás de un autobús que estaba detenido venía una moto, y como me atravesé la calle, solo la moto me pasó llevando y me colgó, y ahí y eso es lo que contaron, yo no me acuerdo. Pero en mi corazón, ese día, me acuerdo que cuando desperté en el centro médico en Santana, solo dije, Señor, Dios, le dije, perdóname por haber estado molestando tanto a Luis Mario.
Eso fue todo. Nunca más, hermano. Lección aprendida. Y créame que aquí en este punto Pablo nos está dando una cátedra de humildad. Porque te ruego, hey, yo te puedo pedir un favor porque yo sé quién soy y sé que me lo vas a hacer mañana, pero ¿sabe algo? Te ruego, nunca se nos olvide esos modales. Y luego dice algo bien interesante. Versículo 11, mire, el cual en otro tiempo, que dice, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Vale. Aquí el nombre del mensaje es este: de inútil a útil. En la vida debe haber un punto, un breaking point, como dirían en los británicos, donde pasás de ser alguien que existe para respirar, inútil, a hallarle sentido a tu vida, útil. ¿Qué te mueve? ¿Qué no te mueve? ¿Qué procesos tuviste que pasar para decir yo no voy a volver a pasar por ahí? Fíjense que como iglesia creo que hemos pasado una metamorfosis, diría yo, bien interesante. Porque si usted me pregunta, por ejemplo, yo no estoy estoy en todos los grupos de acción social. Hoy es la actividad de San Vicente de Paúl. No voy a ir porque tengo un entierro a las 3 de la tarde aquí en la Resurrección. Pero si usted me pregunta, cuando yo veo la dinámica en estos grupos que están trabajando, que hay que llevar esto, que yo llevo lo otro, yo digo, qué bonito que la iglesia ha pasado del sentido de sentarnos, escuchar palabra, que no es malo, que es importante, que es vital, aunque siempre pareciera que tenemos obstáculos. Hace 2 semanas fue la Talova, hoy es la carrera. Siempre hay algo, ¿me entiende?, que parece que distrae la atención del creyente. Pero está bien, lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo, pase lo que pase, porque ese es el llamado. Pero esa sensación de utilidad, de decir, hey, estamos siendo personas funcionales en el reino. O sea, estamos siendo personas que están haciendo el evangelio. El fenómeno que hay en tu casa, Oscar, es parte de sentirte útil. El fenómeno de trabajar en el reino es parte de sentirte útil. Es decir, estoy enfocado en Dios, en la iglesia. ¿En qué más puedo ser útil, Señor? Porque Dios, al que más le da, más le demanda. Acuérdese. Dios dice, la palabra dice que al que Dios más le da, más le va a demandar. Y esto es importante. Y no me refiero solo a lo material. Porque hay gente que tenemos conocimiento, sabiduría, pensamientos. Pongámoslos en obra, en función. Y aquí veo un Onésimo. ¿Qué era Onésimo? Esclavo. Se puede vivir siendo esclavo toda la vida. Pero él quería algo más. Entiendo su nivel de insatisfacción. La insatisfacción es buena, pastor, es necesaria. Porque hay cosas en la vida que esperamos que nos caigan del cielo abriendo la boca. Algunas sí, otras no. ¿Ok? Si esperas que toda tu vida las cosas te caigan del cielo y no haces nada para mover tu vida y avanzar, si estás en un problema. Tenés que dar pasos que la insatisfacción te mueva a meterte en otra cosa, a hacer algo que te mueva. Me explico, necesario, importante. Y no rendirte jamás. Pero aquí es donde uno dice, y me vuelvo a sentir útil. Siento que estoy dispuesto a esto. Pero no podemos vivir en la inutilidad. Y le digo a los jóvenes con mucho respeto, cuidado con ser parias. Y le digo algo a los padres con mucho respeto, cuidado con atravesarse en sobreproteger a sus hijos, porque no quiero que creemos generaciones inútiles. No debe de ser. O sea, el niño se va a equivocar, sí. La niña va a cometer, sí. Pero eso de estar como cuidándolo como balón de fútbol americano para que no. Tiene que enfrentar situaciones, tiene que un día volar y sabe algo, que vea para atrás y se acuerde de que siempre fue alguien que tuvo la dirección correcta alrededor de todas las cosas y es su tiempo. Pero en este punto, útil o inútil, debatámonos un poquito más. Porque lo que Pablo le dice, mira, o sea, era inútil para vos, pero ahora es útil para los dos. ¿Qué encontró este muchacho?
a Cristo. Y aquí cambia toda la historia. Por eso es necesario entender la hermandad, el concepto de hermandad, la hermandad en Cristo. Tú sabes que, no sé si perteneces a algún club social, alguna identidad, algún grupo de pensamiento, ¿ok? Todos son buenos. No, bueno, no todos. Mi familia casi todos los hombres han sido masones, menos yo y mi abuelo. Nunca, es cosa como agua con sal para mí. No me interesa, porque tengo la identidad en Cristo Jesús, y para mí la identidad en Cristo Jesús es superior a cualquier cosa, cualquier pensamiento o cualquier manera de interpretar la vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará, punto. Ahí nadie me saca. Entonces, espiritualmente hablando, cuando uno dice que es la hermandad cristiana, porque eso es lo que él encontró. Encontró un grupito en la cárcel que cantaban, que oraban, que enseñaban la palabra. Y no menosprecie nunca, jamás el concepto de hermandad cristiana. ¿Por qué? Porque los hermanos podemos ser, es que todos los cristianos son hipócritas. No, somos seres humanos, papá. Somos seres humanos. Tenemos carácter, personalidad propia, identidad, pero es Cristo Jesús el que nos une. Y ore por sus hermanos, bendiga su iglesia, entienda que aquí estamos en un colectivo con un propósito único, como en todas las iglesias donde usted probablemente se congregue. Y si no se congrega, le invito a que renuncie al mito de no congregarse y se congregue en la que usted quiera. Pero ¿sabe algo? Eso es lo que él encontró y eso lo comienza a hacer útil. Y le dice en el 13, yo quisiera retenerte conmigo para que en el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones en el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino de voluntad. Esto es otro punto importante, la cátedra que Pablo está dando ahí sobre responsabilidad. Yo te lo puedo pedir que se quede aquí, pero ¿sabes qué? El dueño sos vos. Y por eso estoy siendo respetuoso. Mire, es Pablo. Pudo haber pedido un chicle y le llevan 10. Pero le está diciendo, no puedo hacer nada sin tu consentimiento. Siempre se lo digo a los responsables que administran, por ejemplo, fondos de acción social. Si el donante te da para pizza, aunque encontres pupusas más baratas, el dinero no te lo dieron para pupusas más baratas, te lo dieron para pizza. Y el donante tiene que tener la capacidad de ver que para lo que se le pidió, se hizo. Porque no se puede trasladar a medio camino la información. No podés, tenés que ser bien claro alrededor de eso. Espiritualmente hablando, no podemos ser gelatinosos. Y aquí veo un hombre que es autoridad espiritual, pero está reconociendo autoridad. Y al reconocer autoridad le dice, no quiero que lo hagas como necesidad, sino voluntariamente. Porque quizá para esto se apartó por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que como esclavo, como hermano amado, mayormente por mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. El proceso de Onésimo no debe haber sido fácil, porque esperaba que Pablo lo cubriera y le dice, yo te voy a mandar una carta, voy a expresar, pero la cara la tenés que dar vos. La cara la tenés que dar vos. Y mire, hermano, eso usted nunca se lo va a quitar. Entre más huya de enfrentar algo, siempre se le va a poner enfrente. Oiga lo que le estoy diciendo. Entre más se quiera apartar de una persona, que Dios dice que te va a apartar, pero tenés que cerrar bien los ciclos, hacer las cosas bien, más te va a costar si no das la manera correcta. Date el tiempo de cerrar bien los ciclos, decir, ¿verdad? Como dijo el otro profeta, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Pero de repente es donde espiritualmente uno tiene que tener paz. Tenés que dar la cara, donde decir, Señor, pero es que me van a matar. Tenés que dar la cara. Enseña a sus hijos a ser responsables hoy. Enseña a sus hijos que si al abrir la puerta fregaron el carro de la par, que esperen a que llegue el fregar, en El Salvador es dañar, ok, es molestar, como que la puerta fregó, arruinó le dejó un camanance al otro carro. Enséñale que espere
a que llegue el dueño del otro carro y le diga: fíjese que yo abrí muy fuerte la puerta y lastimé su puerta, este es mi teléfono, permítame reparar el agravio, y que quede en él el decir: no, no fue nada, no hay problema, o son 40 pesos, arreglémoslo. Punto. Es que eso es necesario. El cristiano que dice verdades a medias son mentiras, hermanos. Y eso te pone aquí, mira. Y si no tengo dinero, pastor, dígale: no tengo dinero, pero yo se lo dañé. Si usted me permite, probablemente hasta le diga: no tenga, mejor aquí le voy a dar 40 pesos a usted para que vaya a comer. Pues no sabe. Pero sobre esta regla es donde Pablo le dice a Onésimo que tiene que ir. Pero lo que no sabía Onésimo es lo que escribió Pablo a Filemón, donde dice el versículo 17: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Fíjense, aquí es carácter, ¿verdad? Magia. ¿Sabe qué le está diciendo? Va, mira, Filemoncito, yo sé que este Onesimito te dañó, puedes hacer lo que querrás. Y si estás resentido porque sentís que te debe y estás indignado, más me debes vos a mí. Así que ponelo a mi cuenta, porque de verdad, y te hablo claramente, te la estoy escribiendo yo, porque tengo escribas que me escriben, pero esta la estoy escribiendo yo. Yo lo voy a pagar, por no decirte que vos también me debes, o sea, te he hecho tantos favores a vos que no estás para hacer drama resentido porque este que lleva la carta te hizo algo. Así que ponelo a mi cuenta. ¿Cuánto me debes? Tanto, descontalo de mi cuenta y me vas a seguir debiendo un montón. Porque lo que hice por ti fue enseñarte a Cristo, fue darte palabra, fue bendecirte, fue ministrarte y hacer de vos el hombre que hoy sos. Y para cerrar la enseñanza, es que es un crack. Esta carta es para un taller de negociación, fíjese. Gente que paga miles por talleres de negociación. Aquí hay uno que, si usted quiere, aquí está, ¿ve? El saludo, el romance, el debate del problema. Es que es un taller de negociación. Y para cerrar le dice: te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Me le das cuarto, me le das comida, me le pagas un apartamento 6 meses, no lo hagas sentir mal, y por favor que coma en tu mesa. Casi le está diciendo eso. Porque eso harías conmigo, ¿o no? ¿O me mandarías allá donde esté el ganado? No, ¿verdad? Pues demostrar tu cristianismo haciendo eso. Iglesia, mire, tenemos tanto que aprender, y yo le animo que no desperdicie un domingo, no desperdicie una oportunidad de poner por obra las cosas que estamos tratando de enseñar. La enseñanza es práctica, la enseñanza no está elevada ya en el quinto cielo, sino que lo que busca es que aterricemos en nuestro día a día estas cosas con la gente con la que vivimos, con la que Dios nos pone enfrente, para que podamos tener ese sentimiento de autoridad espiritual que la palabra enseña. Yo quiero bendecir esta congregación, Señor. Te agradezco, Espíritu Santo, por cada uno. Los bendigo, Señor. Tu palabra dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y tu alabanza estará de continuo en mi boca. Oh Dios, hasta lo más profundo de mis entrañas, Señor, que esta palabra llegue y que esta palabra fluya y esta palabra traiga fruto al 100%, Señor. En el niño, en el joven, en el adulto, Señor. Y que traiga respuestas. Oramos por nuestra iglesia, la bendecimos, Señor, y te agradecemos por ella. Bendito seas. Y si hubiera alguien sin Cristo que nunca le ha recibido, ahí donde está, pueda decirle: Señor, yo te acepto en mi corazón, te recibo como mi Salvador personal, te pido vivir en tus planes y tus propósitos, y reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecado, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón y dame esa salvación preciosa, perfecta y por fe. En tu nombre santo, Dios. Amén y amén.